Hola queridos espectadores, les deseo a todos un día lleno de calma. Pero a veces la calma no es más que el silencio antes de la tormenta. Cuando Dee y Huyen empezaban a creer que por fin la felicidad les sonreía. Cuando las viejas heridas parecían ir sanando poco a poco. Cuando Huyen pensó que el pasado ya había quedado realmente atrás. Un hombre que parecía haber desaparecido regresó de forma inesperada. No en los recuerdos, no a través de historias contadas por otros, sino en persona de carne y hueso, plantándose justo en la puerta de sus vidas. La exesposa de Dee ha aparecido. No vino a buscar a Dee, no a enfrentarlo, no a suplicar nada. Vino a buscar a Huyen. ¿Por qué Huyen? ¿Qué sabe ella sobre de que Huyen nunca había escuchado? ¿O acaso Huyen es solo una pieza dentro de un plan preparado desde hace mucho tiempo? En la mirada de esa mujer no había súplica alguna, solo una leve sonrisa, pero lo suficientemente fría como para helar la sangre de quien la enfrentara. Un encuentro que parecía casual, pero que en realidad abrió una serie de preguntas sin respuesta. Vino a pedir perdón, a advertir o a arrastrar a Huyen hacia la misma tragedia que ella vivió en el pasado. Y lo más aterrador de todo, hay secretos que una vez salen a la luz, pueden hacer que incluso la felicidad más hermosa se derrumbe en un instante. ¿Qué es lo que realmente quiere la exesposa de cómo afrontará Huyen la verdad cuando empiece a revelarse? Todo comienza con este encuentro nada casual. Los invitamos a acompañarnos y a descubrir ustedes mismos la respuesta. Cuando los primeros rayos del amanecer apenas asomaban detrás de la hilera de bambú al final del pueblo, Huyen ya estaba despierta. No necesitó despertador, tampoco que nadie la llamara. Abrió los ojos en el leve frío de la mañana temprana, cuando la neblina aún se posaba sobre los techos y el sendero de tierra frente al patio. La luz del nuevo día todavía no era lo bastante fuerte para mostrarlo todo, pero sí lo suficientemente suave como para hacer que el corazón se calmara. Huyen se incorporó, se puso con cuidado la chaqueta gastada en los hombros y respiró hondo como reuniendo fuerzas para el largo día que tenía por delante. Su vida comenzaba en mañanas como esa. Afuera, el pueblo despertaba poco a poco. El canto de los gallos llegaba desde el extremo del barrio, seguido de algunos ladridos dispersos y de los pasos familiares de los vecinos que pasaban frente a la puerta. El olor del humo de las cocinas se mezclaba en el aire con el de la tierra húmeda tras una larga noche, creando un aroma muy especial, uno que solo quienes han vivido en el campo pueden sentir de verdad. Huyen se preparó rápidamente. Un cuenco de arroz frío para no ir con el estómago vacío, un sorbo de agua fresca, luego se puso el viejo sombrero cónico y tomó los guantes ya desteñidos por los años. Antes de salir, se detuvo un momento y miró hacia el sol que empezaba a elevarse, dejando caer una luz amarilla suave sobre los campos aún cubiertos de rocío. Un nuevo día comenzaba. En el campo todos ya se habían reunido. Rostros conocidos, saludos cercanos que llenaban el aire de una calidez sencilla. Algunos reían a carcajadas, otros trabajaban mientras contaban historias, otros se preguntaban cosas breves pero suficientes para reconfortar. Huyen se unió al grupo con naturalidad, como si nunca se hubiera ido de allí. Sus manos se adaptaron rápido al trabajo, agacharse, arrancar hierbas, aporcar la tierra, sembrar nuevos brotes verdes. La tierra estaba seca, el sol empezaba a ser más fuerte a medida que subía el sudor, empapaba su espalda, corría por las sienes y caía al suelo. El clima era duro, el trabajo pesado, pero nadie se quejaba. Bajo el calor que anunciaba el mediodía, las risas seguían escuchándose. Alguien contaba una broma a otro, lanzaba una burla sencilla y todo el grupo reía. No eran risas ruidosas ni exageradas, pero bastaban para espantar el cansancio, para hacer que el sol pareciera menos implacable. Huyen escuchaba, a veces sonreía, a veces aportaba una frase corta,
No era de hablar mucho, pero su presencia siempre resultaba agradable, tal vez porque trabajaba con constancia, con cuidado, y siempre estaba dispuesta a ayudar cuando hacía falta. Cuando una persona mayor decía estar cansada, Huyen era la primera en ofrecerle una botella de agua. Cuando alguien resbalaba en el borde fangoso del campo, Huyen se apresuraba a sostenerlo. Gestos pequeños, silenciosos, pero visibles para todos. El sol se volvía cada vez más intenso. El aire parecía vibrar sobre los arrozales. El sudor recorría las mejillas de Huyen, dejando marcas húmedas sobre su piel curtida por el sol. Sin embargo, en sus ojos no había agotamiento, solo concentración y una extraña calma. A veces, al inclinarse y mirar la tierra bajo sus pies, Huyen pensaba en su propia vida, parecida a ese campo alguna vez estéril, golpeado por el sol y el viento, pero que con paciencia y cuidado podía volver a brotar. Había pasado por muchas dificultades, días en los que parecía imposible seguir adelante, noches largas sin dormir, llenas de pensamientos sin nombre. Pero como esa mañana, el sol siempre terminaba apareciendo despacio, constante, iluminando cada rincón oscuro. Cerca del mediodía todos hicieron una pausa. Se sentaron en los bordes del campo, apoyados en los troncos de los árboles, compartiendo tragos de agua y trozos de comida sencilla. Nadie hablaba demasiado, pero el ambiente era tranquilo. A lo lejos, los campos se extendían bajo la luz intensa y la brisa movía suavemente los brotes jóvenes. Huyen alzó la vista hacia el cielo azul profundo y sintió como su corazón se aligeraba. Entre tantas preocupaciones de la vida, momentos simples como ese se volvían más valiosos que nunca. Las risas regresaron cuando alguien rompió el silencio con una broma. Uno hablaba del almuerzo, otro recordaba que por la tarde aún quedaba mucho trabajo. La vida seguía su curso lenta pero constante. Huyen se puso de pie, sacudió la tierra de su ropa y volvió a colocarse el sombrero. Miró a su alrededor a las personas que sudaban junto a ella en esa misma tierra y sintió algo muy claro en su interior. Aunque fuera duro, aunque hubiera sol y viento, aquí había vida, había risas, había esperanza. Y cuando el sol del mediodía cayó de lleno sobre los campos, Huyen volvió a inclinarse y continuó con su trabajo como cualquier otro día. Porque sabía que cada gota de sudor que caía hoy estaba alimentando los brotes verdes del mañana. Cuando el trabajo en el campo terminó, el sol ya se inclinaba poco a poco hacia el oeste. La luz ya no era tan dura como al mediodía, pero el calor seguía marcado en la piel después de un día largo y agotador. Huyen caminaba despacio por el sendero de tierra que conocía tan bien rumbo a casa. Las piernas le dolían, pero por dentro se sentía un poco más ligera. Las risas de la mañana aún resonaban en su mente como un eco cálido en medio de una vida llena de preocupaciones. La pequeña casa apareció ante sus ojos silenciosa como siempre. Huyen empujó la vieja puerta de madera. La bisagra dejó escapar un leve chirrido. Dejó el sombrero cónico a un lado y estaba a punto de entrar cuando de repente se detuvo. Había alguien sentado en la silla de madera del salón. Esa persona estaba sentada con la espalda recta, las manos colocadas con cuidado sobre las rodillas, con una calma fría en su postura. La luz del atardecer entraba por la ventana e iluminaba un rostro que resultaba familiar y al mismo tiempo extrañamente distante. Huyen se quedó inmóvil. Era Tui, la exesposa de De. En ese breve instante, el corazón de Huyen dio un salto. No esperaba que esa mujer apareciera allí, en su propia casa, en una tarde que parecía tan tranquila. Permaneció quieta unos segundos, respiró hondo y luego entró cerrando la puerta tras de sí. «¿Qué haces aquí?», preguntó Huyen con un tono bajo pero firme. Tui levantó la cabeza. Su mirada recorrió el rostro de Huyen y se detuvo largo rato como si examinara cada pequeño cambio.
En sus labios apareció una sonrisa apenas perceptible. «Ya has vuelto», dijo Tui con una voz tan suave que resultaba imposible adivinar lo que realmente sentía. Huyen no respondió. Dejó el bolso sobre la mesa, se sirvió un vaso de agua y se sentó frente a ella. Se dio cuenta de que sus manos ya no temblaban como antes. En su lugar había una sensación de lucidez, incluso de frialdad, que la sorprendió a ella misma. «No somos tan cercanas como para que puedas sentarte a esperarme en mi casa», dijo Huyen sin rodeos. Tui soltó una risa leve. «Creo que hay cosas que es mejor decir en persona». El ambiente en la habitación se volvió pesado. Afuera, el viento movía los árboles del jardín. Las hojas chocaban entre sí y ese sonido se escuchaba con claridad en el largo silencio que se instaló entre las dos mujeres. Al final fue Tui quien lo rompió. «Hablaré claro», dijo inclinándose hacia adelante. «No voy a permitir que De y tú sean felices juntos». Huyen sostuvo su mirada sin apartarse. Aquellas palabras no la sacudieron como había imaginado. Tal vez en el fondo llevaba mucho tiempo preparándose para ese momento. «¿Y cuál es tu condición?», preguntó Huyen con calma. Tui torció los labios y en sus ojos apareció un destello frío. «Convencer a De que me transfiera todos sus bienes, la casa, el dinero, todo». Una amenaza pronunciada con la suavidad de una simple propuesta. Si hubiera sido la Huyen de antes, quizás se habría asustado. Tal vez se habría sentido perdida, habría intentado aguantar en silencio, incluso pensar en sacrificarse para evitar problemas. Pero la mujer que estaba frente a Tui ahora ya no era la misma. Huyen guardó silencio unos segundos y luego soltó una risa corta seca. «¿De verdad crees que haré eso?», preguntó. Tui se quedó un poco desconcertada. No parecía esperar esa reacción. «Deberías entender que no hablo por hablar. Tengo muchas formas de arruinarlo todo». Huyen se puso de pie. Caminó hasta la ventana y miró el pequeño jardín detrás de la casa donde la luz del día se apagaba poco a poco. Su voz sonó lenta pero firme. «Haz lo que quieras, pero no me uses como una pieza en tu juego». Se giró con la mirada decidida. «De no es una propiedad, y yo no soy alguien a quien puedas amenazar». La tensión llenó la habitación. Tui apretó los puños, las uñas casi clavándose en la palma de la mano. Se levantó de golpe. «¿Crees que eres tan fuerte?», dijo con rabia. «¿Sabes todo lo que yo he perdido?». Huyen la miró y por un instante sintió algo extraño. No era compasión, tampoco miedo, era claridad. «Lo que perdiste no es culpa mía», respondió, «y no voy a pagar por los errores de otros». Caminó hasta la puerta principal y la abrió de par en par. La luz exterior inundó la habitación, disipando parte de la oscuridad que había quedado. «Deberías irte», dijo Huyen, «ahora mismo». Tui se quedó inmóvil mirándola como si no pudiera creerlo. «¿No me tienes miedo?». Huyen negó con la cabeza. «Ya no». Por un instante muy breve, Tui pareció querer decir algo más, pero se dio la vuelta y salió de la casa con los tacones golpeando con fuerza el suelo, como si intentara ocultar su rabia. La puerta se cerró. Huyen permaneció allí un largo momento con la mano aún sobre el pomo. Su corazón latía rápido, pero no por miedo. Era la sensación de alguien que acababa de cruzar su propio límite. Volvió al interior y se sentó en la silla donde Tui había estado sentada. La casa recuperó su silencio habitual. Afuera, el cielo empezaba a oscurecerse. Un día largo terminaba con un acontecimiento que Huyen sabía que no sería el último. Pero esta vez ya no era débil. Huyen respiró hondo, se puso de pie y encendió la luz. El resplandor amarillo llenó la habitación como una afirmación silenciosa. Pasara lo que pasara adelante, ella no iba a retroceder. La noche cayó muy rápido después de que Tui se fuera. La casa quedó extrañamente silenciosa. Solo se escuchaban los insectos en el jardín y la luz amarilla que se reflejaba sobre el viejo suelo de baldosas. Huyen se quedó sentada sola durante mucho tiempo sin encender la televisión, sin tocar el teléfono. Las palabras de Tui seguían resonando en su mente, pero esta vez ya no tenían el poder de desestabilizarla.
Ella había cambiado, y precisamente eso era lo que hacía que todo empezara a volverse peligroso. Cerca de la medianoche un coche se detuvo frente a la casa. De había regresado. Huyen escuchó el sonido de las llaves, la puerta abriéndose, y luego la silueta de apareció bajo la luz del salón. Se le notaba cansado tras un largo día, pero en cuanto vio la expresión de Huyen, supo de inmediato que algo no iba bien. Huyen preguntó, ¿pasa algo? Huyen se puso de pie, no dio rodeos, no dudó. Hoy Tui vino aquí. Se quedó inmóvil, no por sorpresa, sino porque llevaba mucho tiempo temiendo que esto ocurriera. ¿Qué te dijo?, preguntó con la voz más grave. Huyen lo miró directamente. Dijo que no nos dejaría en paz, a menos que le transfirieras todos tus bienes. El ambiente en la habitación pareció congelarse. Apretó la mandíbula. Sus ojos se oscurecieron no por miedo, sino por rabia. ¿Se atrevió a venir hasta aquí para amenazarte? No solo a amenazarme, respondió Huyen. Pensó que tendría miedo, pensó que cedería. Dio un paso hacia ella, pero Huyen levantó la mano para detenerlo. No lo hice, dijo con calma. Le pedí que se fuera de la casa. La miró durante un largo rato. En sus ojos había sorpresa mezclada con una emoción difícil de describir, orgullo y preocupación al mismo tiempo. No tienes que enfrentarte a esto sola, dijo él. Huyen negó con la cabeza. No estoy sola, solo que ya no me escondo. Esa frase dejó a en silencio. Entendió que a partir de ese momento nada volvería a ser sencillo. A la mañana siguiente, Tui apareció, no en la casa, sino en la empresa de. Entró al vestíbulo con paso seguro, vestida con elegancia, la sonrisa habitual en los labios como una máscara. Los empleados la miraron con curiosidad, pero a ella no le importó. Caminó directamente hacia la oficina de. La puerta se cerró. ¿De verdad piensas seguir evitándome así?, dijo Tui sentándose frente a él. Se apoyó en el escritorio con los brazos cruzados. ¿Qué haces aquí? Tui rió suavemente. Tú lo sabes, aún tenemos muchas cosas pendientes. Lo nuestro terminó hace mucho, respondió No metas a Huyen en esto. La sonrisa de Tui desapareció de inmediato. La defiendes rápido, dijo con frialdad. Pero ¿has pensado cuánto tiempo podrás soportar esta presión? Dio un paso al frente. No la toques. Tui levantó la cabeza con una mirada cargada de malicia. Entonces ya has elegido, ¿verdad? No respondió. Su silencio fue la respuesta. Tui se levantó bruscamente. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que con amor basta para protegerla? Se inclinó hacia adelante y dijo despacio, palabra por palabra, haré que ella misma te deje. Esa tarde, Huyen recibió un mensaje. No era una amenaza, solo una dirección y una frase breve. Si de verdad quieres proteger a ven aquí. Huyen lo leyó y no lo borró. Sabía que huir ahora solo empeoraría las cosas. Cuando llegó al lugar, Tui ya la estaba esperando. «¿De verdad viniste?», dijo Tui. «Pensé que tendrías miedo». Huyen dejó el bolso a un lado y se sentó frente a ella. «¿Qué más quieres?». Tui la miró fijamente. «Quiero que dejes a Huyen sonrió. No era la sonrisa débil de antes. «Te equivocas», respondió. «La que debería irse eres tú». Tui rió a carcajadas. «¿Y con qué derecho?». «Con el derecho de alguien que no usa amenazas para retener a un hombre», dijo Huyen. «Y con el derecho de alguien que no necesita bienes para demostrar su valor». Por primera vez Tui guardó silencio. «No es un premio en tu guerra», continuó Huyen. «Si quieres destruir algo, ve contra mí, pero no lo uses a él como rehén». Tui se puso de pie ya sin calma en la mirada. «¿Crees que ya ganaste?». Huyen también se levantó. «No, solo que ya no estoy perdiendo». Esa noche lo supo todo. Se plantó frente a Huyen y dijo con voz grave pero firme: «A partir de ahora, no voy a seguir callado». Huyen lo miró y por primera vez se sintió realmente tranquila. Porque el conflicto había llegado a su punto más alto. Y desde este momento, ya no había vuelta atrás. Esa noche empezó a llover. No con fuerza, no de manera violenta.
solo gotas pequeñas cayendo de forma constante suficientes para volver el ambiente más pesado y frío de lo habitual. Huyen estaba de pie junto a la ventana mirando cómo la lluvia difuminaba el camino frente a la casa. En su mente las palabras de Tui, la mirada de De y los silencios difíciles de entender entre ellos se entrelazaban sin parar. Ella lo sabía. Nada había terminado aún. El teléfono sobre la mesa vibró de repente. Un mensaje nuevo, sin nombre del remitente. Huyen lo tomó y leyó despacio palabra por palabra. ¿Crees que ya ganaste mañana? Tendrá que elegir por sí mismo. El corazón de Huyen se encogió levemente. Antes de que pudiera reaccionar, el teléfono vibró otra vez. Esta vez era una foto. Huyen se quedó helada. En la imagen, De estaba sentado en una habitación desconocida. Frente a él había una carpeta gruesa de documentos. Su rostro se veía serio, la mirada cargada de peso. El encuadre era lo bastante cercano como para distinguir claramente el nombre de Tui en la portada del expediente. Debajo de la foto solo había una línea. Mañana por la mañana todo se hará público. Huyen soltó el teléfono. Cayó sobre la mesa con un sonido seco que resonó en la habitación silenciosa. Se sentó en la silla apretando las manos una contra la otra. En su interior ya no había el miedo de antes, sino otra sensación distinta, una certeza clara de que un límite estaba a punto de romperse. En otro lugar, De estaba solo en su despacho. Delante de él había documentos sobre propiedades, contratos y una demanda aún sin firmar. Sabía que Tui llevaba mucho tiempo preparando ese momento, no para recuperarlo, sino para obligarlo a elegir entre la tranquilidad y el enfrentamiento. De cerró los ojos por un instante. Pensó en Huyen, en su mirada serena pero firme cuando dijo que ya no tenía miedo. Y por primera vez, De comprendió que si seguía callando sería él mismo quien más daño le haría a Huyen. En el pasillo se escucharon pasos. Tui apareció. Se quedó allí de pie con los brazos cruzados, la mirada llena de seguridad. ¿Ya estás listo?, preguntó Tui. De abrió los ojos. ¿Para qué?, respondió. Tui sonrió. Para perderlo todo, o para quedarte con una mujer que no te pertenece. Nadie dijo nada más. Solo el sonido de la lluvia golpeando suavemente el cristal regular como una cuenta regresiva. Al mismo tiempo, Huyen se puso el abrigo y salió de casa bajo la lluvia nocturna. No sabía qué pasaría a la mañana siguiente, no sabía qué movimiento haría Tui, pero había algo que tenía muy claro. Esta vez no iba a quedarse al margen. La única pregunta que quedaba era, ¿De elegiría el silencio para conservarlo todo o se levantaría para enfrentarlo aceptando el precio? Y cuando la verdad salga a la luz, ¿seguirá en pie la relación entre De y Huyen? La historia continuará en el próximo episodio.